¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Continuamos nuestro estudio acerca de la educación. Hemos entrado ahora a un estudio un poco más profundo acerca del propósito de tener el conocimiento del verdadero carácter del Padre en nosotros y revelado a través de Cristo Jesús. Quiero dar la bienvenida a nuestro acompañante el día de hoy, el hermano Joaquín. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo estás? Muchas gracias, hermano Miguel. ¿Estás contento? Sí, estoy muy bien, gracias a mi Dios. Bendecido de estar nuevamente en este lugar, estudiando la palabra de Dios y recibiendo las bendiciones de Dios por medio de su Santo Espíritu para obtener una correcta interpretación y explicación del tema de hoy. Vamos a orar. ¿Te parece hacer la oración antes de empezar? Claro que sí, hermano Miguel. ¿Oremos? Oremos. Eterno Padre maravilloso, muchas gracias te damos, Señor, porque en este momento nos permites estudiar tu palabra, nos permites ser guiados por tu Santo Espíritu. Te pedimos, Señor, danos la correcta interpretación, ayúdanos a explicar bien de tu palabra, que las personas que verán esta temática en este momento y más adelante puedan comprenderla, Señor, se sientan motivadas a seguir a nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Maestro. Gracias te damos por todas tus bendiciones. Acompáñanos porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más lecciones del Gran Maestro. En nuestro estudio anterior analizamos acerca de Cristo revelando el carácter del Padre, contrarrestando el falso testimonio de Satanás y llenando nuestra mente, los seres humanos, de prejuicio de Dios. Quiero comenzar leyendo lo que nos dice Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Yo creo que el propósito de este estudio que vamos a tener ahora es Jesús, que nos quiere enseñar algo para tener nuestros sentidos ejercitados para poder discernir entre el bien y el mal. Nos quiere enseñar fe, quiere que confiemos en Él a pesar de tener nuestra naturaleza pecaminosa y podamos alcanzar a ver los encantos incomparables de nuestro Padre Celestial. Pero vamos al principio, lo que sucedió desde un principio. Cuando el hombre era recién creado, recién hecho, Adán y Eva, en esa atmósfera, digamos así, de bien, atmósfera de amor, atmósfera de pureza. ¿Cómo sucedió la tragedia? ¿Y por qué Dios, después de ellos haber pecado, les pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Así es. Bueno, allí tendríamos que partir inicialmente sobre cuál sería el significado, o más bien qué comprendía aquel error que tuvieron Adán y Eva de tocar el árbol del huerto. Dice, cuando ellos tomaron la acción de tomar el árbol del huerto, esto significó que ellos pretendían ser sus propios dioses e incluso tratar de concluir como que hay una autoridad sobre la palabra de Dios. Esta era la conclusión de la problemática que se estaba viendo allí en cuanto a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y para iniciar podemos partir desde el versículo 7, el capítulo 3, en el versículo 7. Este capítulo ya ha sido utilizado para estudios anteriores, así que vamos a leer a partir del versículo 7. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tenemos que entender que Adán y Eva, ellos no comprendían lo que era pecado. Ellos no comprendían realmente qué era estar desnudos, como nos está diciendo la Biblia, y por consiguiente, ellos actuaron de la siguiente manera. Quisieron hojas de higuera. ¿Y qué hicieron? Se hicieron un manto con hojas de higuera. Debemos también recordar que Adán y Eva estaban cubiertos de la gloria de Dios, de pureza. Tenían el manto de luz, ¿no? Así es. Y ese manto fue quitado. Automáticamente, cuando entramos en contacto con el pecado, cuando tú y yo decidimos transgredir los mandatos de Dios, automáticamente esa pureza
esa santidad se aparta de nosotros y quedamos expuestos a la deriva. En este caso, Adán y Eva quisieron, por sus propias obras, tratar de cubrir los errores que habían cometido. Y el versículo 9 nos dice, mas Dios llamó al hombre y le dijo, tu pregunta, ¿dónde estás tú? Es curioso, interesante y a la misma vez hermoso de cómo nuestro Señor Jesucristo, al ver que somos desobedientes, al ver que cometemos errores, al ver que decidimos transgredir la ley de Dios, Dios nos pregunta, nos busca, ¿dónde estás tú? A pesar de nuestro pecado, de nuestra culpa, es Él quien da el paso adelante para ayudarnos, porque Él en medio de su amor comprendía que Adán y Eva no entendían bien lo que estaba sucediendo. Y Jesús tomó la decisión de ayudarlos. Nuestro Señor Jesús quiso guiarlos para comprender cuál era el proceso correcto de arrepentimiento y por consiguiente no volver a caer en el mismo error, a pesar de que aún hasta el día de hoy sufrimos por esa decisión en el Edén. ¿Adán y Eva llegaron a comprender qué es lo que realmente había pasado? Ellos tuvieron un indicio de lo que realmente estaba sucediendo y lo podemos ver en el versículo 11 del mismo capítulo. Dice, y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Les hizo esa pregunta. Y la siguiente pregunta fue, ¿has comido del árbol del huerto que yo te mandé que comieses? Cuando analizamos bien estas preguntas y vemos que le pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Quién estaba allí? ¿Quién era la otra persona que estaba en el huerto? Satanás. La educación es el tema que estamos trazando. Estamos viendo que aún Satanás nos educa, pero no para bien, sino para mal. Él quiere enseñarnos el estar tristes, el irnos al suelo completamente cuando pecamos. Eso es lo que Él quiere enseñar. Incluso, Miguel, yo me sorprendí hace algunos días que me encontraba en internet buscando cómo educar a mi hijita de 3 añitos, enseñarles acerca de textos y esas cosas. ¿Y qué encontraste? Encontré algo muy particular en la que apenas abro el primer video para poder enseñarle a leer a mi hija, una de las características principales que decía era que mi hija debe comprender las temáticas de respeto hacia los diferentes sexos que existen. Y poco a poco, profundizando en aquello, pude ver hacia dónde iba esa situación. Querían que uno le enseñe a sus hijas lo que el mundo cree hoy en día en cuanto al sexo de hombre y mujer. No solamente esto, sino que existen diversas maneras de llamarle al sexo el día de hoy. Entonces ahí veo cómo Satanás quiere educar hoy en día, pero no para bien, sino para mal. Y la siguiente pregunta fue, ¿has comido del árbol de que yo te mandé y no comieses? Dios no quería criticar realmente lo que había pasado, sino que Él quería que Adán y Eva cayeran en cuenta, reconocieran que estaban haciendo algo malo realmente, con su mente, con su carácter, su intelecto. Y allí vemos que ellos transgredieron 3 mandamientos. Cuando ellos decidieron tomar del árbol del huerto, codiciaron. Ellos robaron, codiciaron y tuvieron dioses ajenos delante de Dios. Porque recuerda que una de las cosas que Satanás les dijo fue, seréis como dioses. Y por si fuera poco, si yo te dijera, hermano, que eso va más a profundidad. ¿En dónde estaba plantado el árbol del huerto? En medio del huerto. Es curioso que cuando tú analizas los 10 mandamientos de Dios en el idioma original y buscas el 4º mandamiento, la medida de las letras que hay después del mandamiento y la medida de las letras que hay antes de ese mandamiento te ponen el 4º mandamiento como el día santo sábado de Dios, de no tocarlo, de no adulterar ese mandamiento de Dios, está en medio de los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasa, Miguel, si tú quitas un pedacito? ¿Cuánto le bastó a Adán y a Eva para quitarle a la manzana? Un pedacito nada más. Bueno, algunos dicen que era manzana, ¿no? No importa cuál haya sido el fruto. El fruto, algunos dicen que era manzana, pero realmente la Biblia nos dice que era un fruto. Pero realmente allí, lo profundo de la situación es que les bastó solo un mordisquito. ¿Y qué pasa si tú y yo le quitamos un pedacito
al santo sábado de Dios que está en medio de los mandamientos, transgredimos transgredimos la ley de Dios. Más que esto, Miguel, Dios quiere enseñarnos de que lo correcto es reconocer la ley de Dios como guía y por consiguiente entender en qué parte de la ley estamos transgrediendo, porque la palabra de Dios nos dice, todo aquel que comete pecado transgrede también la ley. Porque pecado es la Porque el transgresión de la ley. pecado es la transgresión de la ley. Eso es lo que Dios quería, lo que Jesús quería que Adán y Eva comprendieran para por consiguiente el perdonarlos si hubiera un correcto arrepentimiento allí. Amén. Amén. Ahora, hay una historia aparte que quisiéramos mencionar. ¿Tú recuerdas la historia de Jacob, Israel? Es- Una cosa que yo quiero preguntar, ¿por qué huir de nuestros pecados o de las consecuencias de nuestros pecados no soluciona ningún problema de pecado ni de condenación? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nos enseña la historia de Jacob? Bueno, recordemos que efectivamente Jacob fue un tramposo. Él, junto con los impulsos de su madre, logró engañar a su padre para robar la primogenitura de su hermano. Y por consiguiente, su hermano lo perseguía para asesinarlo, para matarlo. Podemos ver que efectivamente Dios no está de acuerdo con el pecado, incluso no está de acuerdo con el pecado que cometió Jacob, como robar, como mentir. Pero lo que sí puede hacer Dios y lo que quiere hacer Jesús contigo, conmigo, con todos, es que aún tú estés en pecado, Él quiere que tú y yo le demos la oportunidad para que Él logre rescatarnos de allí, para que Él logre hacernos entender en qué parte estamos fallando. Y lo podemos ver en Génesis 28. Génesis 28 y vamos a tocar el versículo 12, dice: allí Jacob, incluso en su pecado, cuando estaba en el exilio, corriendo de su hermano, soñó lo siguiente. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Incluso con un pecador como Jacob, nuestro Señor Jesucristo lo tenía en sus planes a futuro. Eso fue lo que realmente yo creo o concluyo que contristó a Jacob en ese momento. Porque mira lo que dice el versículo 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Le dijo Dios en ese momento. Incluso la hermana White escribió una parte en la que dice acerca de Pablo: mucho tiempo después contemplaba la visión de la escalera de Jacob que representaba a Cristo, quien unió la tierra con el cielo y al hombre finito con el Dios infinito. Su fe se fortaleció al recordar cómo los patriarcas y los profetas habían confiado en uno que fue su sostén y consolación y por quien él sacrificaba su vida. Sostén y consolación. Esas son las claves que todos debemos de tener y que Dios buscaba que Jacob tuviera en Jesús en ese momento. Y que por consiguiente, nosotros que vivimos en este momento y que ya comprendemos el por qué Jacob tuvo esa visión en ese momento y que Pablo la estudió, ¿qué más de ti, de ti, de mí, que ya tenemos esta información para aceptar a nuestro Señor Jesús como sostén, como consolación y por consiguiente tener en cuenta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados? Entender que Cristo es la escalera para llevarnos al cielo y que sus santos ángeles están dispuestos para que aún siendo pecadores, tú y yo podamos vencer el pecado en esta tierra. Amén. Amén. Es una verdad muy importante. Y tiene relación con la venida de Cristo, su encarnación en este mundo. Y quiero que estudiemos, por favor, lo que nos dice San Juan, el capítulo 1. ¿Con qué propósito a Cristo lo encontramos aquí como un maestro? San Juan, el capítulo 1, a partir del versículo 1 hasta el versículo 14, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él,
todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo vemos aquí a Cristo? Estamos viendo que incluso en la fundación del mundo, nuestro Señor Jesús estaba allí. Este plan de redención que Dios ha diseñado, dice la Biblia que está desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que está sucediendo, Jesús sabía que iba a ocurrir. Y fue un plan diseñado perfecto. Es por eso que yo concluyo, Miguel, de que esto debería motivarnos de alguna manera. De que el mismo creador del cielo, de la tierra, que comprende el futuro y el porvenir, diseñe un plan. ¿No debería esto asegurarnos de que es más difícil perdernos que salvarnos? Esa es una interesante declaración. Es muy interesante. ¿Por qué ha sido posible, y puedes contestar brevemente, por qué Cristo ha logrado posible, ha hecho posible, que la salvación sea más fácil de lo que pensamos? Así es. El versículo 5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen. Allí este capítulo en el que vemos a Jesús, en el que nos hacen entender cómo Jesús está desde el principio, nos invita a que, así como Juan, tú y yo, hagamos el camino concreto para que esto que estamos dialogando tú y yo en este momento, el mundo entero lo comprenda. De que guardar los mandamientos de Dios no son una carga. De que seguir a Jesús no es una carga. De que es más fácil salvarse que perderse. Eso es lo que Juan trataba de explicar. Y el versículo 9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 12, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que decidimos seguirle, si tú decides seguirle, Él te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y por consiguiente, ¿será que Dios va a dejarnos perdernos fácilmente, Miguel? No. Claro que no. Está diciendo que somos sus hijos. ¿Tú dejarías perder a tu hijo fácilmente? Es la pregunta que deberíamos hacernos. Versículo 14, versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nada humano te adhiere a la gloria de Dios. El mismo Dios te trae. Y siguiente, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así Jesús fue un humano como tú y yo y venció y nos enseñó que tú y yo podemos vencer el pecado no por nuestras fuerzas, sino porque el Padre, el Hijo han diseñado un plan para que tú y yo algún día dejemos de pecar. Amén. Amén. La victoria sobre el pecado ha sido lograda por medio de Cristo. Amén. Y esa misma victoria sobre el pecado nos quiere dar a nosotros. Ahora, pasemos a la siguiente parte. Hay una historia que, si nos da tiempo, vamos a analizar algunos detalles. Lo que nos dice Mateo 15, 21 al 28 y Marcos 7, 24 al 30. Una mujer. ¿Cuál era la enseñanza que la mujer aprendió? Esta mujer cananea. Y cuando estuvo frente a Jesús, le fue encontrado fe y supo contestar una pregunta que Jesús le hizo. Así es. Es una historia que comienza entristeciéndote un poco, pero cuando tú la analizas, comprendes cuál era el objetivo de aquel momento. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, y busquémonos en versículo 23. Dice, pero Jesús no le respondió palabra, desde el versículo 22, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por demonios. Versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. La pregunta allí, esa parte, cómo Jesús responde, es donde muchos dirán, pero ese no es Jesús del que habla la Biblia. ¿Y cómo está tratando a esta pobre mujer? ¿No parece más bien como algo egoísta? ¿No parece más bien, como dicen en Colombia, algo agrandado para la situación? O un tipo de preferencia. ¿O un tipo de preferencia? Pero mira lo que dice el versículo 26. Respondiendo él dijo, 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos... versículo 26. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus manos. Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús conoce la mente y los corazones y los motivos que hay en tu cerebro. Él lo comprende. Y él lo que hizo allí fue motivar a esta mujer para que su fe fuera realmente contundente. Porque Jesús, podría decirse en aquel momento, era famoso. Decían que sanaba. Y algunos no le buscaban por fe y por amor realmente, o porque creyeran en él. Y quizás en ese momento Jesús comprendió algo que le faltaba a esa mujer para poderla ayudar. Y Jesús, como dice este estudio de la educación, es el maestro. Él comprende de qué manera puede diseñar para ayudar y llegar a las personas. Y allí, esa fue la mejor estrategia para forjar la fe de esa mujer. Y algo curioso de este estudio también es que debemos entender de que recién había muerto Juan el Bautista. Juan el Bautista recién había muerto y por consiguiente el sistema político que existía en ese momento estaba buscando la manera de llegar a Jesús, quien estaba tomando esa manera, ese papel importante en ese momento. Entonces lo que ocurrió allí es que Jesús, así como tú y yo, era humano, era un hombre y también sentía miedo. Pero más sin embargo, aún siendo humano y sintiendo miedo y teniendo muchas emociones y sentimientos que tú y yo tenemos muchas veces, Él buscaba la ayuda de Dios para tener la mejor manera en su intelecto para ayudar a los demás. Esto quiere decir que aún tú y yo, siendo humanos, viviendo en carne de pecado, Dios tiene la potestad de ayudarnos para también buscar la manera correcta en nuestro intelecto de llegar a los demás. Eso es lo que hoy nos quiere enseñar este estudio. Otra parte de nuestro estudio, brevemente, una pregunta que quiero hacer. ¿Tú conoces la historia de Bartimeo? Así es. Ahora, quiero que me contestes cómo esta historia nos ayuda a aclarar en hacer la diferencia entre, a pesar de estar ciego, poder ver. Y estar ciegos, ver y no alcanzar a discernir la verdad que Dios nos quiere enseñar. Así es. Algunos vemos y no discernimos. Bartimeo no veía y logró discernir. Pero allí se cumplieron algunas características para que tú y yo podamos ver eso espiritual. Y allí estamos viendo la insistencia de Bartimeo. Recordemos que Bartimeo le decía, Jesús, Jesús. Y me gusta contarle esta historia a mi hija. Ella se alegra cada vez que yo le grito así. Y ella dice, ten misericordia de mí, dice mi hija. Él insistía en seguir a Jesús. Aún tú y yo, siendo pecadores, que caemos constantemente, pero que debemos de dejar de caer, debemos insistir por el poder de Jesús en vencer el pecado. Es insistir constantemente de la mano de Jesús. Pero allí, Bartimeo hizo algo especial. Dice que él, ¿qué? Arrojó su ¿qué? Su manto. Todo lo que tenía. ¿Recuerdas cuando estábamos analizando Génesis? Allí vimos que Adán y Eva se vistieron y se taparon. Sus propias obras es lo que simboliza esto. Bartimeo, ¿qué hizo? Quitó sus propias obras. Quitó sus propias obras y se cubrió con la justicia ¿de quién? De Cristo Jesús. Amén. A eso le conocemos como justificación por la fe. Es Jesús quien pelea por ti y por mí y Él quiere perfeccionarnos con su poder porque Él ya venció en la cruz del Calvario y nos enseñó con el correcto ejemplo que vemos en la Biblia
cómo tú y yo podemos vencer con su poder en este tiempo. Amén. Amén. Muchas gracias, Joaquín, por habernos acompañado en este hermoso estudio. Gracias por ayudarnos a comprender un poco más la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. A ti, amigo querido, quiero terminar leyendo lo que nos dice Apocalipsis 3:18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que seas cubierto, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.